Vamos a hablar sobre los esponsales y vamos a hablar de las capitulaciones matrimoniales. Aquí estamos rayados porque las personas que les gustan las películas de amor y romance, para ellos son los esponsales, y para los que les gustan las películas de tragedia, vamos a hablar de las capitulaciones matrimoniales porque es por el divorcio. Entonces, aquí abarcamos ambos gustos. Vamos a hablar de los esponsales, iniciando con qué son los esponsales. Normalmente los hemos escuchado con el nombre de contrato prenupcial. ¿Alguna vez ustedes habrán escuchado del contrato prenupcial? Y los esponsales los encontramos en el artículo 80 del Código Civil. El Código Civil no nos da una definición precisa de qué es esponsal. Ahí solo menciona que los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de la cosa o de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Pero los esponsales son regalos que se dan con la idea de un futuro matrimonio. Esos son los esponsales. Para tener una idea clara, les voy a comentar que la idea de los esponsales inició en Antigua Roma, porque antes, cuando se celebraban los matrimonios entre dos familias, el padre de uno de los dos futuros esposos solicitaba, o como nosotros le decimos, pedía la mano de la otra persona, de la futura novia o futura esposa. Entonces, entre consuegros, por decirlo así, se pedían la mano. Si el otro padre decía que sí, entonces se celebraban varios banquetes por un futuro matrimonio. Entonces ahí ya había una promesa y los prometidos intercambiaban anillos de hierro. Estos anillos de hierro, ahora nosotros cuando miramos matrimonios, miramos que en la celebración o en el acto del matrimonio, miramos que se intercambian ahora los anillos de oro. Desde ahí viene el surgimiento de esta práctica de cambiar anillos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que en ese tiempo hacían promesas de matrimonio en niños, en jovencitos. Ya la familia hacía como que el trato, le decimos en Guatemala, para que ya cuando ellos llegaran a la edad, ya tuvieran una capacidad civil para contraer matrimonio, ellos podían casarse. ¿Qué pasaba si en Roma estos chicos incumplían el matrimonio? O sea, decían, ya no me quiero casar, me enamoré de alguien más y yo ya no quiero. Entonces se podía accionar en contra de la persona que estaba incumpliendo por daños y perjuicios. Pero más que todo, con el pasar del tiempo ya no era una acción tanto en contra de daños y perjuicios, sino que ya era daños en contra del honor. Entonces también, como se infringía una promesa, ya había daños al honor. En la actualidad nosotros miramos que varios ordenamientos jurídicos lo toman muy en serio, pero el Código Civil guatemalteco tiene una manera muy superficial de ver esto. También en civilizaciones todavía más antiguas de todo esto, habían convenios más, o sea, civilizaciones más antiguas que la civilización de Roma, siempre se celebraban convenios donde el novio y los padres de la novia hacían tratos para poderse casar. Los hebreos le daban una importancia tal a tener una prometida que ya era como la esposa. Entonces los hebreos miraban los prometidos como esposos. En la antigua Grecia también el contraer matrimonio se formalizaba con un beso y se formalizaba también con la unión de manos de los novios. Entonces cuando el novio besaba a la novia y tomaba la mano derecha de ella, ya se aseguraba un futuro matrimonio. Entonces en ese tiempo era algo muy sagrado. Ahora en nuestros tiempos, si la novia y el novio se pelean, la novia le puede tirar el anillo de compromiso, ¿verdad? Que ya no es tanto, ya no es tan fuerte verlo socialmente y hablando en leyes, porque antes sí se penaba, como les digo, ya eran penas en contra del honor y en daños y perjuicios. También de forma canónica sí surtía efectos. Ustedes sabrán que el concilio de Treno, si no estoy mal, y para los que son católicos, a ver si no me corrigen, pero Crétales
se llama las cartas de los papas, ¿verdad? Si estoy mal, ahí me corrigen, por favor. Pero ellos, a través de estas cartas, a través del Concilio de Trento, decía que sí surgía efecto, a diferencia de nuestro Código Civil, que aquí dice que al contraer matrimonio, o sea, al no contraerlo, no produce ninguna obligación. O sea, dice que no, el esponsal no le puede obligar a uno a casarse, mientras que aquí la iglesia decía que sí, surtía efectos a tal punto que uno ya no se podía casar con una tercera persona. Entonces los esponsales sí era una institución o era una figura que regía muy bien bueno, no regía muy bien, sino que regía estrictamente el comportamiento o la decisión de unir a las familias. En la Edad Media ya con los españoles ya se miraba más que todo una promesa entre alianzas entre familias. Ya era un poquito más estratégico. Pero a diferencia de de las otras civilizaciones, que los españoles, a diferencia de los demás derechos, ellos ya miraban los esponsales con donativos, ya eran regalos más formales y por supuesto siempre el anillo como lo conocemos ahora, el anillo de compromiso. Quizás ustedes dirán en este momento, bueno, es que los esponsales en Guatemala no se celebran, pero sí, en las comunidades sí se celebran, en algunas comunidades indígenas se celebran estos esponsales, entre otras familias también. Entonces aquí ya se aplica un derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque a diferencia también de los otros países, Guatemala, como es un país bilingüe, pluricultural, tienen varias celebraciones, tanto los garífunas, no sé si ustedes vieron en derecho indígena, los garífunas antes de celebrar el matrimonio celebran este compromiso con varios días. También otras comunidades mayas celebran varios días un compromiso. Entonces los esponsales son los regalos, ahí estamos todos de acuerdo, que se dan con la idea de un futuro matrimonio. Esponsales viene de la palabra latina esponsalia, que significa ceremonia de promisión para un matrimonio. También se relaciona con el verbo latín espondere, que significa prometer, y despondeo, cuyo significado es promesa. Entonces, esponsales, automáticamente uno piensa promesa. La raíz de la palabra esposo y esposa derivan de la palabra espondere. Entonces, cuando ustedes dicen él es mi esposo, ustedes están diciendo él es mi promesa. Cuando ustedes dicen ella es mi esposa, ustedes están diciendo ella es mi promesa. Porque de ahí viene esta palabra, esponsalia. Ahora, ¿cómo se puede establecer los esponsales? Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 80 es muy escueta la explicación o la definición que nos da de esponsales. No hay mucho que abarcar, son apenas pocos artículos que nos da. Pero los esponsales tiene un carácter preparatorio, donación con carácter preparatoria, dice aquí. ¿Por qué? Porque está preparando el matrimonio. Yo estaba leyendo y algunos tratadistas dicen de que el matrimonio, como se ha creído, así como nos lo explicaba Lore, está la teoría de que es una institución, está la teoría que es un contrato, está la teoría que es un cuasi contrato, son varias teorías que abarcan la acepción del matrimonio. Pero como el matrimonio se cree para algunos tratadistas que tiene carácter de contrato, entonces los esponsales vienen a preparar ese contrato. Nosotros conocemos el contrato de promesa como un contrato preparatorio. Y por mi lógica diría yo de que los esponsales deberían ser un contrato de promesa por la definición y todo lo que hemos leído, pero no. Aquí el contrato que se debe realizar para poder establecer los esponsales es un contrato de donación. Es un contrato de donación con cláusula haciendo constar que la donación tiene un carácter de esponsal. Entonces, cuando ustedes les pregunten en el privado cómo se instituyen los esponsales o cómo se realizan los esponsales, no se realiza por un acta notarial.
no. Se realiza por un contrato de donación con cláusula haciendo constar que la donación tiene carácter de esponsal. Ahí tenemos el artículo 1674, pero yo creo que ese artículo todavía no iba en esa diapositiva, me van a disculpar. Es el artículo 1683. Así que me van a disculpar, ese artículo está errado, no es el 1674. Más adelante vamos a hablar del 1683. Así que este no. Por el momento seguimos con el artículo de los esponsales, artículo 80. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento de los esponsales? Yo les comentaba que en la antigua Roma sí era factible solicitar sobre los daños y perjuicios. En Guatemala está esta laguna jurídica, incluso hay una tesis muy buena de una licenciada, pero no me acuerdo el nombre de la compañera. Ella hablaba sobre esta laguna que no produce una obligación de matrimonio, pero sí se tienen que devolver los bienes que se dieron, el dinero, los regalos, pero no al momento de devolverlos no se puede solicitar un juicio de daños y perjuicios, ¿verdad? Antes, en la antigua Roma, es importante mencionarlo también, que el cónyuge o el prometido inculpable no podía exigir que le devolvieran los esponsales. Entonces, no se podía exigir, pero acá, aunque haya tenido la culpa el novio o haya tenido la culpa la novia, sí se puede solicitar la restitución de los bienes. Artículo 80 dice que los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio. ¿Por qué no producen obligación de contraer matrimonio? Porque el matrimonio tiene que ser personal, tiene que estar de acuerdo, tiene que ser consensuado de parte de las dos personas. Por eso no permite que los esponsales obliguen a la persona, porque no, por ese elemento volitivo no se puede. Y aquí dice, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. ¿Cuál va a ser esta demanda? Pues dependiendo, Pepito, dirían por ahí. Si el cónyuge le dijo, si nos casamos, yo como promesa del futuro matrimonio te voy a regalar esta casa, siendo un bien inmueble, tiene que ser un juicio ordinario. Si le regaló un carro, tiene que ser un juicio sumario. Pero si le dio ya dinero, entonces ahí es un juicio ejecutivo. Entonces, por medio de estas demandas es que vamos a pedir que la restitución de las cosas. Entonces, bienes muebles, juicio sumario. Bienes inmuebles, juicio ordinario. Y dinero, juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque estos juicios tienen diferentes aplicaciones, ya que todo lo que concierne a bienes inmuebles, bueno, no todo, las cosas que no están designadas en el Código Civil y no tienen un proceso específico, se tienen que llevar por la vía del juicio ordinario. Cuando se trata de bienes muebles y es una restitución, el juicio sumario, y por lo mismo del dinero, juicio ejecutivo. ¿Cuál es el plazo para solicitar la restitución de las cosas? El plazo es de 3 meses. Ahora sí, nos vamos al artículo 1684. Y en el 1684 dice, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Párrafo 2 dice, vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. Las arras son todas estas cosas entregadas con promesa de un futuro matrimonio. O sea, los esponsales son las arras. Todas esas cosas son las arras. Y ahí nos da el plazo de 3 meses que deben ser devueltas las cosas.